Romanos 15. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y exaltadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Estamos llegando a los capítulos finales, los 2 capítulos finales de Romanos. Sinceramente, en el libro de Romanos hay mucha enseñanza profunda para nuestra vida, corazón, teología, también doctrina.
Todas las cosas el apóstol Pablo puso y escribió. Y aquí ya se está refiriendo a el propósito que él tuvo. En sus últimas 2 cartas vimos que pedía que uno se someta a las autoridades como buen creyente. Eso significa que como buen hijo de Dios, como buen convertido, sea un ejemplo ante la sociedad que no es conversa también. Ante la gente que no conoce a Dios, que vos tengas buen testimonio de vida. Quiere decir, pagando tu impuesto, pagando tu tributo, siendo honesto con la gente, esa clase de vida tenés que llevar, si te convertiste. Significa que el apóstol Pablo, esa enseñanza él traía también de la Torá, de la ley, de Jesús también. Porque también el pueblo estaba obligado a someterse a las autoridades que lo hubieran conquistado porque ellos habían fallado delante de Dios. Y si ellos obedecían, se comportaban fielmente, Dios le iba a bendecir en ese lugar donde ellos estarían sirviendo. Vimos el caso de José, que él fue llevado como esclavo, vendido, pero él se sometió a las personas que estaban encima de él, y Dios le bendijo constantemente. Él no trabajaba pensando que estos malditos egipcios, que voy a hacer todo trampa. Él trabajaba cualquier cosa como haciendo para el Señor, dice. Y Dios le bendecía. Y en el capítulo 14 vimos que hay personas que todavía no están bien convencidas de la Escritura, pero están con el deseo de cambiar la vida. Hay ese tipo de personas. Pero todavía como que la Escritura no le convence 100%. Y a eso el apóstol Pablo le llamaba débiles en la fe. Porque todavía tenían ese prejuicio que habían heredado de la vida pasada de antes. Creencias antiguas, creencias en mito, creencias en el típico jaquepora. O todavía creían en alguna macumba, brujerías. Aunque todas estas cosas son realmente señales diabólicas. Pero la persona que está sujeta, confiada en la Escritura, en la palabra, la persona que es de fe, supera estas cosas. Entonces hablaba también que tenerle paciencia a estas personas y no hacerle tropezar. Decía. Algunas personas todavía creen en algunas cositas, entonces hay que con paciencia esperar que vayan conociendo a profundidad lo que la Biblia dice. Eso explicaba en capítulo 14. Por ejemplo, para recordar, miramos lo que dice el 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. O sea, se refería, y recuerden que cuando hablamos en la Biblia de comida, jamás estamos hablando de lo que la Biblia dice que no es comida. La gente confunde. Una cosa es que para mí sapo y víbora sea comida, pero para la Biblia eso no es comida. Simplemente. Ustedes si ven, por ejemplo, yo le invito una cena y le ven ahí a Manchita ahí cocinado al horno, todo alrededor con papas así, ¿van a decir que eso es comida? ¿Me van a decir loco? ¿No? ¿Qué hizo ese pastor? Le cocinó a su perro. Sí, hoy no había nada que comer y como es carne también y está un poco vieja, pero hay cosa igual. ¿Me van a decir loco? ¿No? Eso no es comida. En ninguna parte. Para algunos comen eso, ¿no? A los coreanos les gusta la carne de perro. Bueno, cuando la Biblia se refiere a comida, se refiere a lo que es comida, lo que está permitido. Pero acá se refería a que hay gente que cree que algunas comidas están sacrificadas a ídolos. Entonces por eso no debería comer porque piensan que tiene tipo de esa comida algún demonio. Están como endemoniados. Entonces por eso ellos no comen. ¿O le invita a comer? No, yo no como porque ese señor sacrificó a los dioses, yo no quiero comer. Entonces, si esa persona todavía no capta bien, no le juzgue, ¿cómo lo que hace ignorante? ¿O qué ignorante? No entender no le vaya a decir así. Está bien, bueno, no coma. Y vos tampoco no comas. No es que no, yo sí voy a comer. Entonces el otro va a pensar que, este come todas las cosas endemoniadas. Entonces espera que tu hermano entienda un poco mejor ese punto de la Biblia, a eso se refería. Bueno, ahora vamos al capítulo 15, vamos a comenzar. Capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es ser fuerte? Tener más músculo, saber correr más, poder pegarle más a alguien. ¿A qué se refiere con ser fuerte? Ser más gritón, ser más argelado. Muchas veces algunos piensan que es fuerte porque grita más o se enoja más, ¿sí o no? O porque piensa que va a reaccionar con mucha agresión, piensa que es fuerte. Él es el problema, él es Eusea. Eso no es fuerte.
¿A qué se refiere acá cuando dice somos fuertes? Siempre, por eso atiendan muy bien. Se referirá a que a mí nadie me va a dominar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que hago, yo estoy convencido de lo que vivo. ¿A eso se refiere? ¿Ese cree usted que es fuerte? ¿Cómo se comporta? Y vamos a ver qué ejemplo, a quién le va a poner como ejemplo para referirse a fuerte. Por eso hay que pensar muy bien este punto. Bueno, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los demás y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y fíjense lo que dice el versículo 3. ¿A quién le ponen como ejemplo? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cristo ustedes creen que era débil o era fuerte? ¿Él era débil o era fuerte? Fuerte. ¿Qué hacía la gente con él? Le pegaba, le escupía, le gritaba, le menospreciaba. ¿Y qué hacía él? Ahí eran el problema de él. Le reaccionaba, pasaba nomás de largo. Dejaba nomás en la justicia de Dios. Ese es quien es débil. No puede evitar insulto, no puede aguantar menosprecio de otra persona. Sí o sí reacciona, ataca. Ese es, según la Biblia, débil. La Biblia dice que cuando a Cristo le pegaban, le maltrataban, Él nunca profirió ninguna amenaza ni culpa contra nadie. Siempre se reservó. Ese es fuerte. Entonces acá dice el apóstol Pablo, así que los que somos fuertes, ¿qué se refiere? Los que podemos soportar humillaciones, menosprecios, maltratos, críticas, de todo. Vamos a quedarnos nomás tranquilos. Eso está mostrando como ejemplo. ¿Entienden ahora qué es ser fuerte? Nosotros siempre tenemos el concepto de que fuerte, no me voy a jamás no ser por nadie, no voy a dejar que nadie me humille, así nosotros pensamos que es ser fuerte. ¿Sí o no? Pero la Biblia jamás nos enseña así. Esteban, ¿qué hacía? Cuando le maldecían y le tiraban piedra, que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dijo. Piedra le estaban tirando. Le estaban acusando en vano. O sea, enseña herejía, toda tontería le acusaban. No le tomen en cuenta. Es llante. En la misma cruz Jesús, ¿qué clamó a su Padre? Padre, mátalos a todos estos malvados. Así clamó. Perdónale. ¿Por qué? ¿Y qué dijo Jesús? No saben lo que hacen. Y la palabra no saben quiere decir no conocen la Escritura. Por eso son débiles. Aunque se le veía con espada, con lanza, con poder político, con toda la fuerza, para Jesús eran débiles. Esta gente son débiles. Por eso reaccionan, por eso utilizan la fuerza humana, porque espiritualmente están débiles. Siempre los hombres de fe espiritualmente actuaban por la verdad, pero físicamente no respondían. Bueno, porque porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios. ¿Qué significa vituperio? Insultos o menosprecios. De los que te vituperaban, de los que te insultaban, cayeron sobre mí. Esto es una escritura que está en Salmo 69, 9. Porque las cosas que se escribieron antes, versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez. Fíjese que ahí dice las cosas que se escribieron antes. Y esto es importante, ¿no? Para esa gente que menosprecia la Escritura antigua. Para eso que dicen, no, maguarego yaopama. Antiguo Testamento, miago yaopama, miago no vale deima. El apóstol Pablo está diciendo que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué eran? Para nuestra enseñanza se escribieron. Escuchen muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, los salmos. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Nosotros aprendemos mucho de los salmos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Así decía en un salmo, 119, 40 y algo por ahí. En tu palabra encontré libertad. Meditaré en tu ley de día y de noche. Todo esto encontramos en las enseñanzas, en la escritura. Entonces, la persona que rechaza los escritos, ¿cómo va a poder ser instruido delante de Dios? ¿Cómo va a poder aprender? ¿Cómo va a poder tener cambio en su vida? Si rechaza los escritos para ser instruido, no va a poder. Entonces aquí vemos que dice,
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos va a dar a nosotros, traer fuerza en los momentos de dificultades. Oye, ¿entendés para la ella, Pepina? Iba el aporte. Está mala nuestra situación. Entonces recurramos a la palabra y esto nos va a traer la confianza y esperanza delante de Dios. Así está diciendo el apóstol Pablo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que tuvo Cristo Jesús? Que ya vemos que Pablo escribió en otra carta. ¿Qué él hizo? Se despojó de sí mismo. Para encontrar la verdadera paz y libertad en el corazón, sí o sí tenés que despojarte de ti mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es despojarse de sí mismo? Él era rey de reyes, señor de señores, poderoso de poderosos, pero ¿qué se hizo? Dice en la Biblia, se hizo siervo. Así dice. Se hizo siervo, se hizo obediente y obediencia hasta muertes. Hasta tuvo que entregar su vida para poder ganar el alma de las personas. Eso es lo que a él le dio, es ese sentir que tuvo. Entonces Dios no explica, por eso él decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tome su cruz? Despójese. Despójese quiere decir no te cargues con las cosas del mundo. Eso quiere decir. Que no te venga a cargar todo con los afanes de la vida, porque vas a tener sufrimiento. Bueno, sigamos leyendo, porque vamos a terminar esto. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, ¿por tanto de qué? Por tanto que ya hemos sido despojados, que sabemos que la Escritura del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza, consolación y esperanza. ¿Qué entonces hay que hacer? Por tanto que ya entendemos estas cosas, por tanto que sabemos que cuando iba a ir la porte yajata y la escritura yajacat, Pepe yajacata la solución, la de vida peruana, ¿qué hay que hacer? Por tanto, recibíos los unos a los otros, si está escrito, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué es recibíos? Cuando empezamos Romanos 1, habíamos hablado que el problema en Roma era la división entre judíos, cristianos, judío-cristianos y otros grupos. Que al principio las iglesias eran guiadas las sinagogas eran guiadas por judíos, después esos judíos se convirtieron al cristianismo, después un día el emperador expulsó a todos los judíos, por tanto quedaron solamente conversos romanos, o sea, gentiles. Después se le abrió otra vez las puertas a los judíos en Roma. Cuando llegaron los judíos, ya los romanos, o sea, los cristianos romanos, gentiles, ya no querían aceptar más a los judíos. Y después los judíos establecieron su propia congregación, que ya no aceptaban más también a los cristianos. Estos no son verdaderos. Y empezaban a haber choques y diferencias. Porque hay que entender una cosa, jamás los apóstoles quisieron fundar una nueva religión, jamás ellos quisieron hacer eso. Ellos solamente querían hacer entender qué era lo correcto de la Escritura. Y si en la sinagoga se lee la Escritura, y yo quiero hacer entender lo correcto de la Escritura, ¿dónde tengo que ir a explicar? En la sinagoga. Ahí tengo que subirme y explicar qué es lo que la Biblia quiere decir. Pero después, a medida que la Escritura se iba descifrando, algo iba quedando atrás. ¿Qué es lo que iba quedando atrás? Las costumbres que no estaban en la Biblia. Eso iban quedando atrás. ¿Y eso a quién no le gustó? A los judíos. Pero ya para ese tiempo, muchos cristianos también estaban mezclando sus costumbres con las costumbres de la palabra. Las costumbres que ellos trajeron de Roma. Eso ya se estaba mezclando también. Entonces, ¿qué había ahí? Todo un conflicto. No, que no es así, que es así, que no es allá, que no es aquí, que no es acá, que no es así. Casi igual que como es en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice, una vez que entendiste que el secreto está en la Escritura, una vez que entendiste que para ganar a otra persona tenés que despojarte de vos mismo, de tu afán, de tu manera, ahora puedes recibir a otra persona. Ahora pueden ya aceptar a otras personas. Porque normalmente nosotros no aceptamos a otra persona porque no concuerda con mi doctrina, o con mi punto de vista, o con mi manera de creer. No pensáis eso, así que, disculpame hermano, pero nosotros tenemos otro punto de vista. Así suele decirme a alguna gente, ¿no? Nosotros creemos en otra forma.
Otro laya, ahora otro laya. Entonces la gente no analiza si su laya o nuestro laya, su manera o nuestra manera, concuerda o no con la Biblia. Nosotros no tenemos que mirar si ellos están haciendo a su manera o nosotros a nuestra manera, simplemente si está de acuerdo a la Escritura nada más. Nada más. Eso dice. Para gloria de Dios, dice. Después, versículo 8. Porque os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué significa esto? Jesús vino para restaurar las 12 tribus de Israel. Pero antes de eso, Él vino para hacerse siervo de los judíos, dice. Cuando dice circuncisión, se refiere a los judíos. Y los judíos era solamente una tribu de Israel. No eran 12 tribus. Pero Él, ¿a quién se sometió para poder ganar a los gentiles? ¿A quién se sometió? A los judíos. ¿Qué quiere decir se sometió? Nació como judío, creció como judío, estudió como judío, ¿cómo se puede decir? Activó en todas las costumbres judías. Él cuando era niño, él hacía todas las costumbres judías. Todo hacía. Hizo todas las costumbres que hace un judío. ¿Para qué? Para un día ganar a los gentiles. Él se tuvo que humillar ante los judíos. Él no vino, sea una casa y va judío, sea que yo soy Jesús, el cristiano. No. Por eso él le dijo a la mujer samaritana, ¿no sabes que la salvación viene de los judíos? Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué le estaba haciendo querer entender? A los judíos se le ha permitido conservar la escritura. Y se le ha dado autoridad, dice. Los judíos tenían autoridad por la promesa que Dios le había dado a el rey David. Y Dios en una promesa está escrito que un día se le sacó el cetro al linaje de David. El último rey del linaje de David, ¿quién fue? Sedequías, ¿no? En el tiempo de Babilonia, Jeremías. Fue el último rey, que la Biblia dice que es un malvado, un corrupto y que le va a sacar el trono hasta que se le entregue a un hombre justo y perfecto. Y ese era Jesús. Por eso cuando Jesús aparece dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Se acabó ya el rompimiento de esta promesa, porque la promesa para David era perpetua. Pero por causa del pecado del pueblo se había quebrantado. Estaba escrito también eso en la profecía. Eso es muy importante entender. Entonces Jesús viene y se somete a los judíos, vive como judío, cumple todas las leyes judías, pero cuando llegó el tiempo de anunciar la palabra, ahí se empezó a ver la diferencia. ¿Y para qué hizo esto? Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Dónde está escrito esto? Salmos 18:49 y 2 de Samuel 22:50. Dice, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El trabajo que tenía que hacer el Mesías, después de haberse criado y preparado como judío, ¿qué era? ¿Qué era el trabajo que tenía que hacer? Él se preparó como judío, él se crió como judío, él vivió como un judío, pero ¿para qué? Para un día venir a contarnos el nombre de Dios, para un día venir a cantarnos eso. Ese era su objetivo y su propósito. No sé si me están captando lo que Pablo está queriendo decir. Que la humillación que tuvo Jesús de tener que someterse al pueblo judío era para salvarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros. Por eso él tuvo que estar sujeto en aquel tiempo a los judíos. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32:43. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Qué raro este apóstol Pablo, ¿no? Para hacernos entender una cosa tan importante y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y muchas veces nosotros, ay, otra vez, pico, voy a buscar otro texto, otra vez, pico. Pero él, y otra vez dice, y otra vez dice. Quiere decir que este tema era tan importante. Y otra vez dice, versículo 12, Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Esto está en Isaías 11:10. Eso ya habíamos leído varias veces.
que levantará bandera y todas las naciones correrán a él. Ese era el trabajo que tendría que hacer el Mesías. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, versículo 14, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo que hay en los hermanos? Bondad. ¿Qué quiere decir la bondad? Que están dispuestos a servirle a otra persona. Que no están ajenos a trabajar para otra persona. ¿Y qué es lo que tienen que tener para cumplir esa bondad? Dice, llenos de todo conocimiento. Es importante que si yo voy a servir en la palabra a alguien, conozca la palabra o no. ¿Es importante o no? ¿O no es importante? ¿Qué le parece? Yo quiero servir, yo quiero llevar el mensaje a las personas. Entonces, si yo no tengo conocimiento de la palabra, no voy a saber si lo que estoy haciendo es de acuerdo a lo que a Dios le agrada o no. Siempre voy a actuar de acuerdo a mi manera. Y por más que tenga bondad, muchas veces mi bondad no va a ser completa. Aunque la bondad siempre hay que tener, tenga o no tenga conocimiento. Siempre tiene que tener deseo de servirle a otro, de trabajar para otro. Pero mucho mejor si puede transmitirle el corazón de Dios. Lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué amonestaros? Corregirse. Por la Biblia, por la Escritura y por la bondad, puede explicarle, pea cuando va ley, pesa Jacob. Pesa cuando va ley, nande ya Jacob. De esta manera no es correcto vivir delante de Dios. Si no tenés conocimiento, bondad, no vas a poder amonestarle a nadie. Simplemente. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, versículo 15, como para hacer recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está explicando que el trabajo que él está haciendo es para que un día esta gente pueda ser dedicada a Dios, para que ustedes sean ofrenda para Dios. Él está así hablando. Mi trabajo, mi ministerio, mi obra es para que ustedes sean producto de Dios. Así él está hablando. ¿Con qué objetivo será que nosotros queremos predicar, estudiar la Biblia, enseñar a otra persona, para que sea nuestro producto, nuestra ofrenda, para que me alabe a mí, para que me gloríe a mí, o para que sea producto y ofrenda de Dios? Eso es importante. ¿Para qué quiero yo hacer todas las cosas? ¿Para qué quiero servir a Dios? ¿Para que un día esta persona esté agradecido con Dios o esté agradecido con apóstol Pablo? El que dice, sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme, dice, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Acá no está preguntando, acá él está afirmando. Tengo yo para gloriarme por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo habla así? Medio altanero parece. No, es altanero. Cuando vos estás convencido con tu vida y con las personas que te rodean, de que estás caminando delante de Dios, puedes sentirte orgulloso de que Dios haya trabajado en tu vida. Esa es la verdad. Me siento agradecido y orgulloso que Dios haya puesto su vista a una persona tan insignificante como yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Siendo quien era yo, un perseguidor, un blasfemo, un corrompido, pero Él me dio esa oportunidad de llevar y ganar estas personas para Dios. Por eso estoy agradecido. Entonces, al gloriarse Él en su trabajo, ¿a quién le está dando la gloria? A Dios. Porque Él me escogió a mí. Versículo 17. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles,
con la palabra y con las obras. Por eso es importante para todos los predicadores, todos somos predicadores, todos los que queremos transmitir. No es simplemente, Cristo te ama, nace de nuevo, eso es importante, ¿no? Él ha muerto en la cruz por tu pecado, ya eres salvo. Hasta ahí es importante presentarle a una persona. Pero ahí terminó todo, ahí se acabó. No, yo ya le prediqué, ahora que ya andas ahí más culpable. No, el apóstol Pablo también le instruyó para que puedan ser obedientes a la Escritura. ¿Cuál es la mejor manera de que la persona pueda obedecer a la Escritura? Por medio de tu vida, porque acá dice por medio de mí, dice. Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Cuál es la mejor manera de que la gente pueda obedecer a Dios? Por medio de tu vida. Ya dije todavía, por medio de tu vida. Por medio de tu vida. Cuando ven que vos obedeces, cuando ven que vos vivís lo que está escrito, cuando vos haces lo que está en la palabra, no le va a quedar otra que, sí hay que hacer eso. Sí, pero si no tiene un ejemplo, ¿cómo se puede obedecer a Dios? Si vos hablas de todo lo que dice la Biblia, pero no se ve eso, si solamente decís, sí, pero la Biblia dice muchas cosas, pero vos tenés que creer nomás. Entonces la gente así también va a pensar. Hay que creer nomás. ¿Y qué es lo que hay que creer? Creer nomás. Se queda con nomás, pero no hay resultados en la vida de la persona. Por eso, nosotros, desde que comenzamos a estudiar la Escritura, un poquito raro ha sido nuestro cambio, ¿no? Porque empezamos a hacer las fiestas bíblicas. Recuerden, ninguna cosa, ni actividad, ni cosa que hacemos es porque para obtener la salvación, sino que porque hemos obtenido la salvación. Acá estos son hermanos. Acá Pablo le está mostrando la manera de vivir a los hermanos, no a los que no son salvos. El que no es salvo no quiere saber nada de las cosas de Dios porque no es salvo. El salvo, la palabra salvo quiere decir salió del sistema del mundo y empieza a caminar en el sistema de Dios. Ese es salvo. Una persona que sigue caminando en el mundo no es salvo. Que sigue andando en las cosas del mundo está todavía ahí. Hay que sacarle todavía de ahí. Está todavía en ese lugar. Y después de sacarle de ahí recién hay que mostrarle el camino. Eso es lo que hizo Moisés cuando fue a rescatar a los israelitas de Egipto. Primero les saca de ese lugar con poder, con mano poderosa, sin tener que ver ellos nada. Simplemente era obra de Dios. Y después de haberlos sacado a la tierra de Egipto, ¿qué hace Moisés? Les lleva hacia el monte Sinaí para mostrarles cómo tienen que vivir delante de Dios. Cómo tienen que caminar delante de Dios. Cómo tienen que servir delante de Dios. ¿Qué necesitan para poder enfrentar a todo ese pueblo corrompido que estaba enfrente de ellos? Pero ya libres, ya no siendo esclavos. Nosotros también, una vez que hemos recibido la salvación por medio de la sangre de Jesús, una vez que hemos creído en esa palabra, que Él ha redimido todos nuestros pecados, ¿qué necesitamos para enfrentar con todo lo que viene? Su escritura, su enseñanza, su obediencia. Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo podemos enfrentar las tradiciones del mundo? Por ejemplo, las festividades creadas por el hombre. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esas cosas? Haciendo las festividades que Dios dejó en la Biblia. Simplemente. ¿Cómo podemos evitar las alimentaciones malas para nuestra salud? Comiendo lo que Dios dijo que tenemos que comer en la Biblia. ¿Cómo podemos evitar tener problemas con la esposa, con el esposo, con la sociedad? Cumpliendo los mandatos que Dios dejó para cada creyente que tiene que hacer. No robar, no mentir, no estafar, no cometer adulterio, no pecar. Todo eso nosotros hacemos, evitamos todos los problemas que tienen hoy en día las personas. Entonces, todas las cosas nosotros encontramos una respuesta en la palabra de Dios, en la Escritura, no hay otro lugar. Eso el apóstol Pablo está diciendo. Por eso él está contento de que algunos no le siguieron y el que a uno no le quisieron hacer caso, no es su culpa. De que algunos a Moisés no le creen, no, estamos cansados de vos, o ellos llevita de Egipto. Eso no tiene culpa a Moisés. Él le está mostrando el camino correcto. Él quiere irse a Egipto, bueno, tranquilo, andate a Egipto. Y ellos en sus corazones se volvieron a Egipto, dice. No quisieron caminar conforme a lo que Dios le estaba mostrando. Eso es el problema. Podía haberse sentido decepcionado Moisés, porque los 600,000 que salieron con él
2 nomás entraron. Podía haberse sentido decepcionado, pero no sé si se sintió decepcionado o no. Pero no era su culpa. Él les mostró el camino y les avisó. Hermanos, nuestra tarea es primero ser el ejemplo de la palabra, de la escritura, y que la gente te siga. Esa es la tarea. Primordial es eso. Y eso hace que podamos gloriarnos en el Señor. Bueno, vamos a leer 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Palabras y obras. Se ve el resultado en la gente que ha creído en Dios. Obediencia a la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No solamente han creído, han hecho obra, sino que también en mi vida se han manifestado señales, dice. O sea, milagros de Dios. Ha ocurrido cosas también increíbles. Él está testificando así. He podido experimentar que Dios me ha mostrado su gracia, su amor infinito. Y también he llevado esta palabra desde Jerusalén hasta ese lugar que se llama Lírico. Hasta ahí. Y dice, he llenado el Evangelio de Cristo. En aquella época, ¿cómo una persona podía llenar el Evangelio? ¿Qué tenía que hacer para llenar el Evangelio? ¿Enviar correos? ¿Email? No, tenía que moverse o escribir, enviarle a personas para que viajen. Significa tenía que ocupar el tiempo, pensar en lo que está haciendo. Hermano, llevar el mensaje no es simplemente te va, es ocupar tu tiempo. En este tiempo nosotros tenemos demasiada facilidad para llenar el Evangelio. Demasiada facilidad. Tenemos nuestro smartphone, tenemos nuestro iPod, nuestra notebook. ¿Qué más tenemos? Nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hablar montones. Para llevar este mensaje a cualquier persona. Para compartir la palabra a otras personas. Para enviarle un twist. Hay mucha forma de llenar este mensaje. El apóstol Pablo de esto se sentía glorioso, o sea, grande. No se sentía glorioso de otra cosa. Otras personas podían pensar, me siento glorioso de haberme recibido como un gran hombre de negocio, haber ganado el mundo, haber logrado todas mis metas. Pero no sirvió de nada delante de Dios. Él aparentemente acá no tenía nada, no era nadie. Él declara cuando está en la prisión, nadie está conmigo, todos me han abandonado, dice. Así él habla. Pero él se sentía un miserable por eso. Porque todos le han abandonado, ¿se sentía un miserable? No. Se sentía triunfante porque Cristo no lo había abandonado. ¿Por qué? Porque el camino que Dios le enseñó, él estaba siguiendo hasta el final. Ese era el apóstol Pablo. Llevando esta palabra hasta donde pueda y hasta donde la vida le alcanzaba. Y quería llegar más. Acá él declara que quiere irse más allá todavía. Quiere irse a España, quiere irse a Roma. Acá todavía no fue a Roma, pero quiere irse a Roma. Ya estaba llenado el Evangelio esta parte, pero faltaba Roma. Ahí tenía que llegar. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Esto es muy importante, este corazón que Dios le dio al apóstol Pablo. Normalmente, ¿dónde es lo que ya a Cristo se había anunciado? ¿A dónde se comenzó a anunciar a Cristo? Jerusalén. ¿Qué era lo que ocurrió con la iglesia de Jerusalén? Ellos estaban muy cómodos ahí, tranquilos, y se quedaban ahí nomás. Pero después vino los problemas, ¿no? La situación, y todos tuvieron que esparcirse. La iglesia prácticamente no existía. No piensen ustedes que, quiero irme a la iglesia de Jerusalén y queda en la cuadra, ya no. La iglesia era los hermanos en diferentes casas. Algunas veces se reunían, hoy vamos a juntarnos en la casa de Isidoro.
mañana en la casa de Luis. Así era la iglesia. Nadie sabía exactamente dónde era la iglesia, no había un lugar fijo, como hoy en día tenemos, porque eran todos perseguidos. Pero el apóstol Pablo, mientras estaba, cuando habla acá, él no se dedicó a venir ahí a predicar en Jerusalén nomás. Él se fue más allá, como Jesús había dicho, vayan hasta los confines de la tierra. Entonces él empezó a viajar aquí, viajar allá, y cada día nacía en su corazón viajar más allá. Si ustedes ven sus viajes, llegó hasta ahí, después quiero irme más, y llegó hasta allá, y en aquel tiempo no era tan fácil viajar los kilómetros que él viajaba. Además no era una persona adinerada que podía pagar y simplemente viajar, no. Muchas veces viajaba como carga, ahí entre la carga viajaban ellos, según cuenta. Algunas veces a escondidas. Esa era la forma en que él viajaba. Tuvo naufragios, tuvo accidentes, porque los barcos que él usaba eran barcos que apenas los se iban. No viajaban primera clase. No sé, hoy en día nosotros viajamos muy bien. Por lo menos yo cuando viajo, el bus tiene aire y todo. Entonces no puedo decir que, pobrecito, que viajo apenas. El apóstol Pablo realmente entregó su vida para llevar este mensaje. Nosotros podemos pensar, tal vez no tenía el alcance que nosotros tenemos por la comunicación de esa época, pero su vida, la vida que ha llevado, está llegando hoy a nosotros. Eso es simple. La vida que vivió, lo que experimentó, hoy nosotros estamos viendo. Y es motivación para nuestro corazón. A pesar de no le coiba de ver, sin mucha comunicación, sin mucha ciencia como nosotros, igual llevó el Evangelio hasta allá, hasta el último lugar. Gente donde no conocía la palabra, donde no entendían, ahí se fue. No es donde ya estaban sus amigos que saben todo, ya ese cuate cuela, aprendía guaputa, tererenia, no. Donde vivían gente que no habían escuchado. Quiere decir que vos, para llevar el Evangelio, tenés que estar listo para encontrarte con gente que nunca viste ni hablaste. Tiene que ser ese tu nivel. Pablo así está hablando. Porque esto está escrito, dice el versículo 21, sino como está escrito, aquello a quien nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto es en Isaías 52. Y como tarea ustedes pueden leer Isaías 51, 52 y 53. Todo se refiere al evangelio que iba a ser predicado hacia los gentiles. ¿Y qué es lo que ellos tenían que entender? ¿Qué es lo que se les iba a llevar? Ya, aunque dije que no iba a buscar, pero voy a buscar esta parte. Isaías 51 quiero leer. Isaías 51 habla palabras de consuelo para Sión. 52 habla, Dios librará del cautiverio a Sión. Y 53 habla del siervo, los sufrimientos del siervo del Señor, que fue llevado, que cargó nuestros pecados y fue llevado al matadero, como cordero al matadero. Pero fijemos lo que dice acá en 51:4. 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de las naciones. Luz de las naciones. ¿A quién se le llama la luz? A Jesús. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tiniebla. Cercana está mi justicia, versículo 5. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Mis brazos juzgarán a los pueblos. Y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Los pueblos lejanos me están esperando y van a poner su esperanza en mí. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo.